Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra temporada de Al Derecho Podcast. Mi nombre es Paulina Santis y estoy con... Fernando Ordosgoitia. En esta serie de episodios vamos a hablar acerca de insolvencia, que es el acuerdo general a través del cual buscamos pagarle a todos los acreedores, la evolución que da apertura a un acuerdo bilateral, insolvencias familiares, costos y gastos asociados al proceso y, por supuesto, mitos y realidades. Así que en este primer episodio vamos a comenzar por el corazón de la insolvencia. Claro, hay que hablar entonces de los acuerdos de pago, que finalmente viene siendo la esencia, la finalidad que trae la norma, que es ¿cuál? Pagar, acordar nuevos pagos. ¿Por qué? Porque nuestra realidad económica ha cambiado, porque las condiciones con las cuales adquirimos unos créditos ya no son las mismas, entonces tenemos que reformular, reorganizar nuestras finanzas y atender esas obligaciones, pero cambiando las condiciones iniciales. Claro que sí. Esa necesidad de organizar nuestras finanzas le da el corazón, le da el núcleo esencial al proceso de insolvencia. Las personas suelen pensar que quien se insolventa es quien no paga y hay como una cultura en el imaginario general acerca de que el proceso de insolvencia lo que va a lograr en la persona es librarlo del pago de las obligaciones. Esto puede ocurrir, pero en principio no es la esencia de la norma porque esta lo que busca, lo que persigue es que el deudor que se reconoce a sí mismo en incapacidad de cumplirle a sus acreedores de la forma como se pactó, trate la manera de convocarlos a todos y llegar a un acuerdo de pago. ¿Cómo se hace esta convocatoria, Fernando? Claro, bueno, el proceso de insolvencia está regulado en Colombia, tiene un procedimiento estipulado en la ley, tiene unas etapas. Cuando uno está hablando de un acuerdo general, es porque en principio fuiste ante el centro de conciliación o de insolvencia para convocar a estos acreedores. Digo en principio porque más adelante hablaremos de la liquidación patrimonial y en ese momento que ya es ante el juez, es otro escenario, también se puede intentar y por ley se debe intentar pagar en ese momento, aun cuando estás a puertas de que un juez diga no hay forma de pagar. Pero estamos acá en este primer escenario. Centro de conciliación, centro de insolvencia, la norma dice, deudor, cite a sus acreedores y hágales una propuesta de pago objetiva. Los debe citar con unas reglas que nos traen pues las leyes procesales para que se garantice que se ha enviado al correo oficial de ellos, que tengan la forma de enterarse y demás. Cuando se cita a esos acreedores, pueden pasar muchas cosas. Primero, que no lleguen. ¿Por qué? Porque la norma obliga al deudor a citarlos en debida forma, pero no obliga al acreedor a comparecer. La esencia de esto es conciliación, hay que tener una voluntad y el acreedor puede que no la tenga. Puede también con entidades muy grandes que se le hace la citación y no les dio tiempo administrativamente de designar un abogado y no llegaron en esa O entidades audiencia. que definitivamente nunca hemos visto en audiencia. Yo no sé si acá podamos mencionar de pronto nombres, pues yo diría que sí, pero hay unas entidades como las empresas de telecomunicaciones, de telefonía móvil o de hogar, que las acreencias son muy bajitas, o sea, por mucho que la persona debe, no sé, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, o ya si son temas pues de comerciantes en donde las cuantías suben, 5 o 10 millones de pesos, el punto es que les sale más costoso a ellos mandar un abogado para el trámite que simplemente mandar un correo diciendo, sí, es cierto, aquí está la creencia. Entonces, están debidamente citados, pero ellos también están como en su liberalidad de asistir o no a la audiencia. Claro, pero si no asisten, entonces no podemos pensar que no se va a poder alcanzar el acuerdo. Si se logra un acuerdo y ellos no asisten, ellos quedan vinculados. La norma lo dice expresamente, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer entonces? Con los que lleguen al proceso, hacer esa propuesta de pago y alcanzar un porcentaje de voto. ¿Cómo tiene que ser esa propuesta, doctora? Debe ser objetiva. Objetiva significa adecuada a la naturaleza del proceso, de conformidad con ese análisis económico de la capacidad de pago del deudor y con la legítima expectativa de atender a los intereses del acreedor que giró un dinero, que prestó un dinero con la expectativa de recuperarlo, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nuestro deudor tiene 60 años, él presenta una propuesta de pago a 15 años y está
diciendo que va a terminar de pagar cuando tenga 75 años, es decir, se supera la expectativa de vida. Abiertamente uno dice, hay pocas probabilidades de que usted termine de pagar antes de que fallezca, ¿listo? O que no sí, alcances una pensión, entonces, ¿qué vas a hacer en esos últimos años del acuerdo? tal No cual. es objetivo eso en el tiempo. Sí, exacto, no hay una forma de garantizarle al acreedor, que es un acreedor a quien ya se le quedó mal, ¿cierto? Entonces es un acreedor que casi que regañado va a llegar a la audiencia y dice como, bueno, listo, que usted me quedó mal, ¿qué me va a proponer ahora? Entonces tiene que ser una propuesta de altura, ¿listo? Yo no voy a decir acá que no es objetivo una propuesta en donde el deudor está diciendo, yo voy a pagar 350.000 pesos mensuales, porque es que esa puede ser la capacidad real de pago de un deudor que gane un salario mínimo en Colombia, ¿cierto? Pero también hay que acompasar esa capacidad de pago con el monto adeudado, y aquí llegamos a otra conversación que a mí me parece muy importante. Ciudadanos que tienen obligaciones que superan con creces lo que ellos devengan. Por ejemplo, el portero del edificio donde está nuestra oficina nos comentaba en alguna oportunidad que tiene tarjetas de crédito 3, ingreso, el salario mínimo con algunos recargos. Uno allí se pregunta, hombre, si él le hubiese ido a prestar a una persona natural, seguramente esa persona natural lo hubiese mirado con desconfianza y hubiese dicho, yo no creo que a usted le dé para pagarme. ¿Cómo las entidades financieras terminan haciendo ese análisis crediticio y otorgando ese crédito? Entonces, llegamos a tener un deudor sobreendeudado que tiene que hacer una propuesta de pago que sea objetiva, pero esa objetividad también va de acuerdo con lo que yo gano. ¿Listo? Entonces puede que mis obligaciones sean de 60 millones de pesos y que mi capacidad de pago sea de 350.000 pesos mensuales. Significa que yo no voy a poder llegar al trámite diciéndole a mis acreedores que les voy a pagar en 60 meses como me sugiere la norma que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando, a pesar de que la propuesta es objetiva, que debe ser objetiva para que el trámite avance, cuando ya nos pusimos todos de acuerdo en lo que yo debo, porque esa es otra situación, ya estando ahí en el proceso, puede que la entidad A me diga que yo no le debo a ella 57 millones de pesos, como yo lo estoy relacionando en el trámite, sino que son 67. Entonces tenemos que llegar ahí como a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, eso se tramita ante el juez. Bueno, eso es otra discusión como al margen, pero al final del día debemos llegar como a una relación detallada de todas mis acreencias. Frente a esa relación, yo ratifico mi propuesta objetiva. ¿Qué pasa entonces si esa propuesta no es aceptada por mis acreedores y es lo máximo que yo puedo pagar? Que eso es lo que se quiere, que allá el deudor diga, vea, esto es mi todo, o sea, yo aquí, después de cumplir con mis obligaciones básicas, empezando por alimentos que jamás se va a poder descuidar, yo puedo pagar esto. ¿Qué ocurre, doctor Fernando? Claro. Entonces ahí está la contraparte, como decía hace un momento, es un tema de conciliar. Esa contraparte que son los acreedores, cuando son entidades financieras, por lo general ya tienen unas políticas de negociación muy definidas, como cuál, mira, yo te acepto propuestas de pago que en el tiempo se extienda a 60 meses o a 72. Yo te acepto la propuesta de pago si me reconoces unos intereses futuros, ya no a la misma tasa inicial del crédito, pero qué sé yo, al 1%. Yo te acepto esa propuesta de pago si es que no me estás exigiendo un quita capital. Listo, yo te puedo exonerar los intereses que ya vienen caídos, los intereses moratorios, pero Gastos de los cobranza. gastos de cobranzas y otros emolumentos que se han generado, pero el capital no. Ese es mi límite. Entonces ahí puede que se alcance la votación o no. ¿Qué pasa si no se alcanza la votación? O bueno, ¿cuál debe ser la votación? La norma nos dice, si el acuerdo que estás presentando de pago para todos los acreedores, estamos en un acuerdo general, es a 60 meses, necesitas un 50% de voto, pues 51. 50 más 1. Si es más de 60 meses, necesitas un porcentaje del 60%, salvo que alguna de esas acreencias que ya incluiste, de las que debes, haya sido otorgado a más de ese tiempo, a más de 60 Ojo, meses. otorgamiento original. Sí, No es que no. después me reestructuraron el crédito y entonces después de que yo lo iba a pagar en 3 años me quedó a 6. Ah, bueno, listo, está más de 60. No, no, no. El otorgamiento inicial, por ejemplo, un hipotecario, un prendario, créditos que son pues suficiente Listo. tiempo. Entonces está ese acreedor haciendo todos esos análisis de la propuesta y puede acompañar o no. Algunos pueden decir que sí, ¿cierto? Sí. ¿Quién tiene más porcentaje de voto que otro? Porque no, o sea, todos los acreedores tienen la misma calidad de acreedores, pero no todos tienen la misma fuerza en la votación. A quien más le debo tiene más fuerza que al que menos le debo. ¿Qué tengo que alcanzar? Sumar varios votos,
por lo menos de dos acreedores distintos que me den ese 50%. Si alcanzo eso, tengo un acuerdo general y empiezo a pagar en los términos que acordamos, en el plazo que acordamos, y tengo que ir pagando según las categorías. Por ejemplo, si tengo un acreedor que es hipotecario, ese va a recibir el pago primero, y hasta que no abarque todo ese pago, empezaré a pagar a los que son pagarés o no tienen ninguna garantía, salvo que también se estipule que puedo pagar como al tiempo. Es una de las reformas Pero también se tiene normales. que acordar. No es que yo dije, ay, jue madre, puedo pagar más este mes, entonces le voy a abonar al crédito que debía empezar a pagar en 3 años. No, eso tiene que ir en su orden, tal como se pactó en el acuerdo inicial. Exactamente. Entonces ese acreedor o esos acreedores pueden terminar diciendo acompañamos la propuesta. Los que no llegaron a la mesa de negociación porque no quisieron, porque no se dieron cuenta de la audiencia por cualquier situación o no tenían voluntad, quedan vinculados a ese acuerdo. Ellos deben recibir el dinero en esos términos y en esos plazos también. No irles a exigir por fuera de esa mesa de negociación un cobro adicional. Aquí hay algo muy importante y es, por ejemplo, con la DIAN. Y es que ellos, si uno no les reconoce el pago de intereses, ellos no votan favorable. Entonces puede que la DIAN me haya votado negativo, pero con los votos de los demás acreedores yo logré un acuerdo general. Entonces la DIAN está obligada a recibirme ese pago sin intereses. Aquí lo importante es que ya el funcionario que estuvo en la audiencia que votó que no, salvó su responsabilidad. Listo, y ya la entidad ahí queda obligada a recibir tal cual como se hizo el acuerdo. Los acreedores asistentes y los disidentes van a quedar vinculados al acuerdo. Listo. Y está el otro escenario. No están de acuerdo o, no, o algunos sí y otros no alcanzamos el porcentaje pues necesario. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Fracaso de la negociación. Ahí se abre una puertica para un acuerdo bilateral. Eso es otro episodio que invitamos a que lo vean, pero en teoría pasaría entonces a un fracaso de la negociación. ¿Qué da apertura a qué? A la liquidación. En la liquidación patrimonial, lo que hacemos es despedirnos del centro de insolvencia con un acta que me indica el fracaso de la negociación. Y ojo pues que esto puede venir de varias formas. Yo hice un acuerdo de pago, me cambiaron las condiciones nuevamente de vida, lo incumplí. Si yo no logro una negociación nuevamente citando a mis acreedores, derivo en la liquidación patrimonial. ¿Listo? O desde el primer momento del intento del acuerdo general no hubo acuerdo. Entonces, con esa acta de fracaso vamos al juzgado. ¿Qué juez va a conocer esto? Juez civil, municipal o de circuito, de acuerdo con la cuantía. El juez va a hacer un trabajo de verificación de absolutamente todas esas acreencias y de los activos de la persona. Esto lo va a hacer en asocio con una persona que se llama liquidador. Si la persona no tiene bienes, el abogado que lo acompaña en el trámite eventualmente puede ser su liquidador. O será un profesional nombrado de unas listas que son de auxiliares de la justicia. El punto es que este liquidador es una persona muy importante en el trámite de liquidación patrimonial, porque él va a apoyar la labor del juez y en últimas le va a presentar, hagamos de cuenta, como una cuenta T. Esta persona lo que tiene versus lo que debe. Lo que tiene, vamos aquí a relacionar bienes que sean embargables, bienes que pueda yo entregarle a mis acreedores para pagar. Por ejemplo, lo que constituye los bienes necesarios del hogar no van a estar relacionados en este inventario. El carro va a estar relacionado en el inventario. La casa, si no tiene afectación a patrimonio de familia y o vivienda familiar, va a estar relacionada en este inventario. Y le va a ratificar al juez. Listo, allí están las obligaciones relacionadas desde el trámite de negociación. Eso es lo que la persona debe. El juez va a analizar si lo que yo tengo como activo lo puede ofrecer a mis acreedores en una audiencia que se llama de adjudicación para que ellos decidan si lo quieren recibir o no. Si yo no tengo bienes que se puedan ofrecer en esa audiencia de adjudicación, entonces el juez muy probablemente por escrito saque la sentencia. Entonces tenemos esas dos opciones. Cuando hay bienes que se puedan adjudicar o bienes que no se puedan adjudicar,
y cuando definitivamente no hay bienes. Claro, esa sería, o ese es el escenario, si finalmente no alcanzamos ese acuerdo de pago. Muy rápidamente lo ha explicado doctora y de forma muy precisa. Invitamos a que vean otros videos que tenemos al respecto donde se hace detallado etapa por etapa. Pero quiero volver a cómo iniciamos. La finalidad de la norma en todo momento es pagar. Busquemos la posibilidad de pagarle a todos los acreedores. Ellos tienen ese legítimo derecho de cobrar. Ellos entregaron ese dinero con unas expectativas. Y cualquier persona está susceptible de unos cambios económicos. Sí. Sea por un despido, sea por una enfermedad, sea porque simplemente la familia se tuvo que disolver. Cualquier situación a la que estamos expuestos Hechos en de la lo humano. naturaleza. Hechos de la Hay gente que naturaleza. vive del campo y por inundaciones pierde absolutamente todo. Tal cual. Entonces, no satanicemos a ese deudor que está acudiendo a la insolvencia, pero tampoco vendamos la idea de que la insolvencia es para estafar al acreedor. No puede ser ese el mensaje, esa norma no se creó para eso. La finalidad la estipula, está muy bien hecha por el legislador y es busquemos satisfacer esos créditos con unas nuevas condiciones. Atendamos a tu realidad, atendamos a esa capacidad económica que hoy tienes. Hagamos acuerdos en el plazo que sean razonables para ti y también para la contraparte que es el acreedor. Y que sean sostenibles, no te hagas compromisos a 5, 6, 7 años cuando sabes que puede ser tu situación desfavorable en todo ese tiempo. Ojalá sea favorable y vaya mejorando, pero puede que cambie. Entonces, la intención siempre es pagar. Busquemos la forma de hacer estos Y acuerdos ojo de pago. acá con una situación muy crítica y es la siguiente. Me voy a meter aquí en camisa de 11 varas. ¿Para qué? Ya dijimos que para que se celebre ese acuerdo general necesitamos una votación, que si es a 60 meses va a ser del 50 más 1. Hay personas que lo que tratan de introducir al proceso son a creencias que no existen. Entonces es muy sencillo escuchar a abogados que le sugieren al cliente, no se preocupe, con su familiar más cercano de confianza, firmemos una letra. ¿Cuánto le debe acá a estos acreedores? Listo. Entonces, con este familiar hay que firmar una letra que diga que usted le debe más a él, más que a todos los acreedores. ¿Para qué? Para que al momento de la votación, ese voto nos ayude. Pero al respecto, ¿qué dijo la norma? Mire, si usted trae al proceso obligaciones con esos familiares, que si las tiene con esos familiares, la va a tener que traer al proceso. Pero entonces, al traerlas, esos créditos le van a quedar postergados. Es decir, a esas personas se les paga de último. ¿Por qué? Porque por justos pagan pecadores. Porque era una mala práctica regular. Entonces, no voy a traer a un familiar porque ya la norma me dijo que a ese, entonces me lo dejan de último y todo que el voto de ese. Traigamos a un amigo muy cercano. Los acreedores tienen herramientas para lograr determinar si esa obligación que usted está intentando introducir al trámite existe o no. Y si usted está intentando introducirla con fines fraudulentos, es decir, para que esa obligación con esa persona natural, el voto de esa persona le sume, le favorezca en un acuerdo general, usted va a estar sancionado. Y vamos a empezar incluso a caminar en las páginas del Código Penal. Sí, ya estamos hablando de comisión de delitos. Sí, total. Entonces, busque a un abogado que de verdad maneje el tema, que tenga la experiencia necesaria, que sea ético, que sea profesional y que no le agrande los problemas que ya trae. Porque los honorarios del abogado de derecho penal son muchísimo más, y el más grandes. Y el del disciplinario, ¿dónde me lo deja? Ajá. Entonces, desconfíe de ese abogado que siquiera le insinúe eso. ¿La invitación cuál es? Santis Abogados ofrece el servicio de insolvencia. Tenemos abogados que son muy capacitados, que son docentes en el área, que son especialistas en el área, que tenemos unos estándares éticos y morales muy altos dentro de la firma, lo digo con todo el orgullo del caso. Estamos atentos para examinar su caso, estamos atentos para buscar una situación real. Tenemos las habilidades para conseguir buenos acuerdos, tenemos muchas personas que han sido agradecidas pues con la gestión que se ha hecho, la han pagado porque pues obviamente eso tiene un valor, pero... Porque obviamente para nosotros no insolventarnos necesitamos un flujo de caja importante. Exactamente, pero que lo hacemos con todo el profesionalismo del mundo. Están las puertas abiertas de la oficina. Queremos hacer ese análisis inicial de su situación, saber si puede buscar ese acuerdo general, saber si tiene que irse a liquidar porque definitivamente usted no tiene forma. Entonces, todas esas situaciones se revisan en su caso en concreto,
La oficina está puertas abiertas para todos. La doctora Paulina lo puede atender yo, cualquiera de los compañeros de esta firma. La insolvencia es con la finalidad de pagar. ¿Con qué? Con las condiciones actuales de usted. Si no se logra, ya veremos qué pasa. Pero la finalidad inicial es el pago. De acuerdo, doctor Fernando. Yo solamente para cerrar quisiera como aclarar algo, y es que, ojo, cuando se busca un acuerdo general, todo se tiene que negociar. Entonces, no vayan con el imaginario de yo cité a todos mis acreedores, ya los senté aquí, muy cómodos en un centro de insolvencia, muy queridos ellos, y están obligados a votarme favorable. No, señor. Vamos a hacer una concertación, como si saliendo de aquí, por ejemplo, yo quiero pasta y el doctor Fernando quiere res. Si en el mismo restaurante no encontramos res y pasta, pues a él le toca ir a comer a un lado y a mí me toca ir a comer al otro. Igualito ocurre en la insolvencia. Si no se logran poner de acuerdo los intereses de los acreedores con la capacidad de pago del deudor, vamos entonces a derivar cada quien por su lado. Es decir, el deudor enmarcado en un proceso de liquidación patrimonial en donde si tiene bienes o no, vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio, y el acreedor recobrando sus seguros, tratando de negociar nuevamente con las casas de cobranza, viendo qué otras alternativas tiene. Pero aquí entonces dividimos nuestros caminos y se derivan una serie de circunstancias. Mientras que si se hace un acuerdo, todo lo que esté allí va a ser negociado. No es que la norma dice, si yo cito a mis acreedores a negociar, están obligados a condonarme los intereses. No, señor. Vamos a negociar sobre todos esos aspectos. De allí la importancia de que usted necesite un abogado que sea experto en insolvencia y también un excelente negociador, que ahí sí yo me le quito el sombrero al doctor Fernando en materia de acuerdos bilaterales, que también será otro episodio de esta serie. Él es excelente negociador, excelente negociador. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Estamos súper pendientes a atender cualquier duda, comentario, inquietud. Nuestra oficina es de puertas abiertas, pero ojo, no me entiendan esto como que aquí entramos y salimos a la hora que queremos y pedimos reuniones todas las que queremos. No, señor. Vamos a sentarnos en una reunión fundamental, esencial, donde creamos la estructura de su caso. Nos vamos a concentrar a trabajar en su caso, mientras cada semana por nuestra página web le presentamos los reportes acerca del avance de su proceso y a necesidad vamos conversando. Es que al abogado hay que dejarlo trabajar. Listo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, doctora Paulina.